Lo habíamos adelantado, está con nosotros ahora el diputado Juan Pablo Millán. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Buenas noches, Mario. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a la audiencia. Bien, hablamos de posicionamientos y de negociaciones que tienen que ver con la próxima sesión, porque se define el futuro presidente de la Cámara de Diputados. Así es. Estamos convocados para el próximo miércoles. Hay que cumplir una formalidad establecida en nuestro reglamento interno. En la primera sesión ordinaria, si eventualmente en diciembre no se pudo hacer la definición de las autoridades de la Cámara, corresponde que se haga en esta circunstancia y bueno, ha pasado eso, así que estamos expectantes a ver qué es lo que sucede el miércoles y si podemos definir las autoridades hasta fin de año, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades del Frente Cívico de retomar, después de mucho tiempo ya, la presidencia de la Cámara? Mire, yo creo que las posibilidades no tienen que ser solo el Frente Cívico y Social, Mario. El año pasado la ciudadanía determinó que en la Cámara de Diputados había una representación de la oposición en su conjunto que quedó conformada por 22 legisladores, 18 del Frente Cívico y Social y 4 legisladores de tercera posición. Esta situación no se pudo dar en diciembre, no ha sido por voluntad del Frente Cívico y Social, no se pudo concretar, de hecho, la sesión en ese momento por falta de quórum. Veremos qué es lo que pasa este miércoles. Si uno tiene que ser coherente y respetuoso de lo que la gente ha definido en su momento, debiera haber una conjunción de estos sectores y poder entre ellos definir las próximas autoridades del cuerpo. Sí, nosotros nos preocupa que, digamos, el Frente de Tercera Posición en su momento tuvo, después de la asunción de los actuales diputados, expresiones concretas de alianzas con el sector del gobierno, cosas que nosotros no hemos compartido, porque si hay algo que no vamos a perder va a ser nuestro rol, el de oposición y el de contralor de los actos de gobierno. Pero bueno, nosotros estamos, por supuesto, sí, dispuestos a conversar y tratar de ver si podemos arribar a algún acuerdo, ¿no? Sin perder la identidad y lo que nosotros representamos como fuerza política. Está bien, pero muchas veces se necesita de alianzas estratégicas. Así es. Se acaba de retirar la diputada Buenader, sosteniendo de que hasta ahora no han sido convocados por ningún sector. El Frente Cívico en algún momento tuvo algún tipo de acercamiento. ¿Es posible que esto se repita? ¿Hay negociaciones en este sentido? Mire, la definición de las cámaras, de las autoridades de la Cámara, se dan siempre en las últimas horas antes de la sesión. Conversaciones informales siempre existen, con todos los sectores, nosotros dialogamos con todos los sectores, porque también el mismo oficialismo hoy está con serios conflictos internos y con una muy fuerte fracción en la Cámara de Diputados, se nota en el Senado, la gobernadora convocó a sus senadores, el otro día fueron 5, pero esto se va a definir en las próximas horas, sin duda. Sí. Está bien. Aludía la doctora Buenader a la falta de contención para ejecutar, llevar adelante la aprobación de algunos proyectos. Por el lado del Frente Cívico, ¿les está haciendo fácil o difícil aprobar, ¿no?, iniciativas que son propias? No se nos aprueba ninguna, de hecho. La verdad que nuestra tarea, sobre todo con esta gestión de gobierno, no nos olvidemos que el Frente Cívico y Social no tiene mayoría en la Cámara de Diputados desde el año 2007. Pero con esta gestión de gobierno realmente ha sido muy dificultoso, por no decir imposible, poder que se le dé tratamiento siquiera a normativas presentadas por el Frente Cívico y Social. La mayoría de ellas generadas con muy buenas intenciones, todas generadas con muy buenas intenciones, proyectos que tienen que ver con políticas públicas para áreas de salud, para producción, para seguridad, para todo. Pero bueno, acá parece que el discurso único, el pensamiento único del gobierno es el que se tiene que imponer en función de una cuestión numérica nada más. Nosotros tenemos el anhelo y las expectativas de que podamos coincidir, por lo menos con quienes dicen representar a la oposición en su conjunto, con una variable que es tercera posición, que tiene también una fuerte ascendencia peronista, en algunos puntos, y que podamos trabajar en una materia legislativa que tenga que ver con el bien común. Veremos qué es lo que pasa. Coincidimos en ese punto, nos preocupa la falta de ideas o de aportes que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo Provincial. No se ha generado ninguna ley nueva o proyecto de ley para que pueda ser girado a la legislatura.
no se nos ha convocado a sesiones extraordinarias, la gobernadora no ha presentado a la comunidad ningún proyecto de ley en la asamblea del 1 de mayo, cuando es casi como una norma, es decir, remito a los cuerpos legislativos tal y tal de proyecto. Se habló de la voluntad de presentar una alternativa de modificación o reforma del Estado, nadie sabe en qué quedó eso ni de qué se trataba. Creemos que hay una intención manifiesta, yo le he expresado en otra oportunidad, de paralizar los cuerpos legislativos y darle dinamismo solamente a las cuestiones puntuales que tienen que ver con los intereses del gobierno, nada más. Y hasta ahora no han sido muchos, la verdad. ¿Y cuáles son los que ustedes consideran prioritarios del Frente Cívico que pueden ser un aporte, ¿no?, a la sociedad, ya que el Poder Ejecutivo no remitió proyecto alguno? La generación de empleo, Mario. La generación de empleo, la contención de la problemática social referida básicamente a los niños y adolescentes. Hay un problema que se ha generado, se ha multiplicado en esta gestión y que tiene que ver con la posibilidad del acceso que tienen los chicos a la droga. Esto genera, la inflación, el desempleo, el acceso a las drogas genera un combo que es absolutamente explosivo, y puede traer consecuencias muy serias, ¿no?, que estamos advirtiendo nosotros que si no se toman medidas, vamos a tener serios problemas, muy serios problemas. En el orden de las estrategias, las alianzas nacionales, ¿cómo se ha visto desde Catamarca y desde el modelo del Frente Cívico todo lo que ha sido esta alianza estratégica, donde se los vio a Cobos, a Sáenz, en forma conjunta con el UNEN? Digo, esto, sí, ¿cómo baja, ¿no?, a cada una de las provincias? Cobos, Sáenz, Birner, Lilita Carrió, Pino Solanas. Para nosotros ha sido muy positivo realmente. Veníamos planteando, y creo que la sociedad también viene planteando, la necesidad de que todos los sectores de la oposición que compartan un proyecto político, una idea de país, se unan de una vez por todas, que resuelvan sus cuestiones internas, que se elige el mejor candidato, que sea la gente la que elige el candidato que mejor cree que lo va a representar, y por supuesto, a partir de ese momento, presentar una propuesta clara de un país distinto que creo que nos estamos mereciendo. No esta cosa mediática, este relato mentiroso que ya no tiene ningún sustento, que lo que se dice dista mucho de lo que realmente está pasando. Y la verdad que ha sido positivo, Mario, porque venimos siguiendo la proyección de las encuestas, y la semana pasada aquello que se presentaba como el gran representante con amplias posibilidades para poder alcanzar la presidencia de la Nación, como es Massa, ha venido cayendo. Cobos está paso a paso, y todos los que integran esta alianza estratégica nacional que es UNEN, incrementando su posición en las encuestas, así que para nosotros es muy positivo. Hay que dejar que esto se desarrolle en el tiempo. Hay un antecedente negativo, ¿no?, en cuanto a la construcción de las alianzas que se las han hecho ver sobre todo a Lilita Carrió, respecto de la alianza estratégica de la Rúa Chacho Álvarez, por ejemplo. Digo, ¿cuáles son las diferencias, si hay que plantearlas en este momento, respecto de aquel modelo? Sí, no tiene nada que ver. La alianza en su momento de Chacho Álvarez con el radicalismo realmente estuvo muy condicionada, y creo que le faltó a De la Rúa buscar consensos de gobierno. Por ahí no supo escuchar las advertencias que se estaban haciendo desde los propios dirigentes del radicalismo, de los sectores que lo componían. Hubo una acción de debilitamiento muy grande por parte de Chacho Álvarez en su momento, cuando renuncia a la vicepresidencia de la Nación. Eso desestabiliza a cualquiera. Y también debemos decirlo, hubo sectores organizados de algunas representaciones políticas y sindicales que atentaron y duramente en contra de, aprovechando la situación general que se vivía de crisis económica fundamentalmente y de descreimiento ya de la autoridad presidencial, la aprovecharon para generar solamente más disturbios, ¿no? Las PASO. Esto no tiene absolutamente nada que ver, es una cosa completamente distinta y mucho más difícil que aquella alianza, porque los sectores y los pensamientos que la integran son con posiciones mucho más fuertes y divergentes y distintas que lo que era en su momento la alianza con De la Rúa y Chacho Álvarez. Y en el medio, para el Frente Cívico, la figura de Mauricio Macri, que hoy volvió a apoyar al modelo del Frente Cívico por un medio radial local. Digo, Macri, que prácticamente está descartado para los referentes de UNEN y de la nueva alianza, y con un apoyo
prácticamente incondicional al modelo local del Frente Cívico. Sí, el Frente Cívico y Social creo que tiene, o es tomado como referencia, no solo por Macri, sino se lo ha tomado como referencia en muchas provincias para constituir alianzas. Ha sido un proceso político, un proyecto político exitoso y muy virtuoso. Indudablemente hemos cometido errores, la gente en su momento ha evaluado eso, nos puso en otro rol a partir de diciembre del 2011, pero la experiencia ha sido extraordinaria. De hecho, se ha repetido exitosamente en muchos puntos del país. Se ha incluso conversado mucho con las autoridades del radicalismo nacional sobre la experiencia en Catamarca y hemos, por supuesto, sabido transmitirla, ¿no? No es una casualidad lo que se da a nivel nacional. Respecto de las PASO, del anuncio de las PASO, es algo que muchos estaban esperando, sobre todo para dar apertura, ¿no?, a los procesos internos en general. Sí, mire, se ha planteado en algunos medios o algunos analistas políticos que era un gesto democrático o una iniciativa política de la gobernadora de la provincia. Y digo con sinceridad, Mario, yo no creo que esto sea así. Creo que ella ha resuelto algo que veía venir, que no lo iba a poder contener. Nosotros desde el Frente Cívico y Social venimos promoviendo esto desde febrero del año pasado. Lo hemos materializado en el Senado de la provincia con un proyecto que obtuvo media sanción y está hoy en ámbitos de la Cámara de Diputados, donde ya proponíamos las PASO. Esta idea fue tomada, fue analizada, fue debatida en su momento por sectores internos del gobierno, que la expusieron y la propusieron también. Las últimas reuniones que tuvieron el diputado nacional Brizuela del Moral y Miriam Juárez con las autoridades de la Cámara de Diputados y después el senador Oscar Castillo con las autoridades del Senado y el vicegobernador de la provincia, buscaron también lograr un marco acuerdo, no solo en otros temas legislativos, sino en también, de un proyecto que nos conforme a todos de propiciar las elecciones primarias obligatorias y simultáneas en la provincia de Catamarca. Por eso digo, yo creo que lo que promueve la gobernadora en realidad no es otra cosa que el reconocimiento de que algo tenía que hacer ella porque la iniciativa política la habíamos tenido nosotros del Frente Cívico y Social. Veremos qué es lo que pasa, ojalá sus diputados estén a la altura de esta expresión política que ha tenido la gobernadora, porque yo tengo algún grado de desconfianza todavía en función de que si yo hubiese estado en el lugar de la gobernadora en ese mismo acto de la Asamblea del 1 de mayo, transmito que remito el proyecto. Y acá lo que se ha transmitido fue pedirle a los legisladores del Frente para la Victoria que se encarguen del tema. Si esto no sale, va a ser muy fácil echar la culpa a los legisladores del Frente para la Victoria y la gobernadora no va a asumir ninguna responsabilidad. Esto no es así. Yo creo que ella tendría que haber remitido el proyecto directamente a la Cámara.